Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. ¿Cómo están ustedes? Estamos, yo creo que en unos días potentes, ¿eh? No solo por la luna llena esta, sino por los retrógrados, los intrógrados y toda la peña aquí, toda la buena energía siempre ayudando como para que tomemos más conciencia, seamos todavía más amables y más permeables a la vida, pero desde el punto de vista sano. Muy bien, pues bienvenidos. Mi nombre es Mani Mellizo. Ya saben que estamos aquí en este especial, tan especial, sobre cómo redescubrir tu ser. Se llama en concreto Redescubre tu ser, en el cual hemos visto desde diferentes visiones, diferentes perspectivas, especialistas, ponentes, formas como para poder adentrarnos a este mundo maravilloso, pero además es que está siendo muy potente, muy potente. A mí, por lo menos las especialistas que me han tocado han sido increíbles y yo creo que este día de hoy también tendremos súper entrevistadoras, súper entrevistadas, muy interesantes. Y os recuerdo también que este directo además quedará después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindela Radio Voz. Además, estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, Vogan Live, Twitter, YouTube y Odyssey, y seguro que hay muchísimas más por ahí. Hay gente que siempre aparece en alguna plataforma nueva que se acaba de implementar. Pues nada y todo. Como os iba contando, hoy tenemos una especialista, como siempre, muy especial. Es que mira, además los nombres es que vienen, es perfecto, la lengua es perfecta. Y en este caso tenemos hoy, voy a decirlo bien, ¿vale? A Kasia Zroblowska. Ya lo estaba pensando, digo, lo vas a decir mal. Bueno, luego le preguntamos ya que también lo pronuncie mejor, porque obviamente nos va a decir cómo es la pronunciación exacta. Pero Casia nos va a traer un temazo, que es el de Descubre tu grandeza. Os comento un poquito sobre Casia y luego ya después le damos paso, que es ella la que en realidad nos va a explicar todo esto. Casia dice que se formó en el método Mind Jung, que combina distintas técnicas terapéuticas y desde hace 4 años acompaña a mujeres a mejorar su autoestima y seguridad en sí mismas. En sus sesiones combina el proceso de autoconocimiento con terapias. Y la tenemos aquí al otro lado. Le vamos a dar ese saludo que se merece. Casia, un placer que estés aquí en Mindalia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veis. Primero de todo, dar las gracias a ti, Mani, a Mindalia por la invitación a este especial. Y bueno, mi nombre es Kasia Jordłowska. Lo has Eso. dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Cerquita, está cerquita. Y y nada, encantada de poder pues, compartir, ¿no? Todo aquello que, por lo que he pasado yo para descubrir esa grandeza que hay en todos nosotros, ¿no? Mm, mm, Y eso, es muy importante tener conciencia de que todos, cada uno de nosotros es grande. Yo soy grande, tú eres grande, todos somos grandes. No importa qué es lo que hacemos en la vida, no importa nuestro estatus, puede ser un mendigo en la calle. Hay grandeza en todos nosotros, ¿no? Lo único que pasa que no todos la descubrimos, ¿no? Esa grandeza. Y es lo que me pasaba a mí también en mi vida, que llevaba una vida, pues, de esa víctima, ¿no? De ese ver el mundo desde la pequeñez. Y yo tenía problemas de dependencia emocional, autoestima muy baja, y para mí la vida pues me mostraba que yo era pequeña, que yo no valía, que era inferior, ¿no? Y desde ese punto de vista vivía la mayor parte de mi vida, hasta que en un momento dado, bueno, en una noche oscura, ¿sí? Toqué fondo y decidí investigar, ¿no? ¿De qué se trata la vida realmente? Porque vivir para sufrir, ¿quién quiere, verdad? Y bueno, ¿por dónde empecé? Empecé por ver la vida
de otra manera. Comprender que la vida no es algo que simplemente me pasa, que yo estoy aquí pues para a ver cómo me apaño según lo que vivo. La vida no es eso. Pude comprender que la vida es un reflejo de mi interior, que yo soy un espíritu, un alma, aquí en esta experiencia terrenal. Y que al final todo es un aprendizaje, ¿no? Cuando cambiamos la manera de ver la vida, es cuando se abre un abanico de posibilidades. Pero primero hay que tomar conciencia de eso, que yo soy la responsable de lo que pasa en mi vida. Y aunque parezca que muchas veces me dicen, pero es que yo no puedo ser responsable de un accidente, por ejemplo, que me pasa, o de cualquier otra cosa, o de la guerra de Ucrania, o de pandemia, ¿verdad? Y yo estoy convencidísima, no, convencida, muy convencida de que sí, que hay mi responsabilidad, porque lo que aparece en mi realidad es una creación de mi interior, es una proyección de mis creencias, de cómo yo veo las cosas, de lo que yo pienso, ¿no? Sobre la vida, sobre mí, sobre los demás, sobre la vida. Entonces, la grandeza para mí es ese poder que tenemos de transformar nuestra vida y vivirla desde la felicidad, ¿sí? Y todos tenemos ese poder, pero hay que buscarlo, hay que indagar. Y primero, cuando yo comprendo que yo soy la responsable de mis creaciones a través de las creencias, de mis emociones, de mis decisiones, dejo de culpar al exterior, pero también me dejo a culpar a mí, porque muchas veces decimos, bueno, si yo soy responsable, al final rozamos un poco, ¿no? Con esta culpa, pues claro, pues vaya, ¿no? Que ahora yo soy la culpable de lo que estoy creando en mi vida. No, yo creo que lo mejor es borrar la culpa de la vida y comprender que la responsabilidad es simplemente tener en cuenta eso, que yo tengo el poder de crear, ¿vale? Y muy, muy importante es aquí poder descubrir las creencias que tenemos, porque al final lo que hacemos es crear nuestra realidad con nuestros pensamientos. Pero ojo, no son solo los pensamientos conscientes, sino la mayoría de los pensamientos de los que no somos conscientes. Y ahí está el problema, porque muchas veces, y lo vemos día a día en crecimiento personal, que yo deseo tal cosa, que yo me esfuerzo para tener dinero, por ejemplo, o ¿no? Para hacer cosas. Y al final no ocurre, ¿no? O sea, es como que, bueno, vale, yo cambio mis pensamientos, pero veo que no pasa gran cosa, ¿no? Y el tema está en esa parte de inconsciente, que es la parte, gran parte de nuestra mente, porque solo 5% de la mente consciente se usa a diario y el 95% es ese inconsciente, donde hay esas cosas, esos secretos de los que no nos damos cuenta y estos pensamientos, por supuesto, también proyectan nuestra realidad. Entonces, cuando yo me adentro en mí misma, me conozco, ahí la clave es el autoconocimiento. Conocer todas esas
creencias limitantes. Por ejemplo, cuando yo digo no puedo hacer algo, es una creencia limitante. Cuando yo digo que no sirvo para algo, o cuando digo, pues la gente es mala, o el mundo es malo, o la vida es dura, son todas estas frases que nos decimos que al final no tomamos conciencia. Lo repetimos una y otra vez, sin tener en cuenta de que estamos creando de esta manera nuestra realidad. Sí, sí. Entonces, hay que indagar en este subconsciente. A mí me gusta mucho, como soy autora y escritora de crecimiento personal, a mí me gusta mucho escribir porque a través de la escritura, y escritura a mano sobre todo, nos permite eh, captar esas creencias limitantes, darnos cuenta de qué es lo que yo estoy repitiendo, pensando todo el rato. ¿Cómo puedo esperar que la gente esté, por ejemplo, amable conmigo si yo, eh, aparte de que pienso, siempre cuando me reúno con los demás, digo, pues vaya gentuza, no sé qué, este me ha engañado, este me ha mentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? Y tener en cuenta de que la palabra es el pensamiento eh, mm, vivo, es aún más creativo, ¿no? Entonces, a mí me ha servido de mucha ayuda empezar a reflexionar cómo hablo, qué es lo que digo. Luego, en el tema de las emociones son esas reacciones, esas sensaciones en nuestro cuerpo, eh, mm, esa respuesta del cuerpo ante lo que nos ocurre en la vida y ante lo que reflexionamos, ¿no? Tanto me puede venir una emoción de tristeza cuando pienso pues, en mi pasado o ¿no? en alguna pérdida de un ser querido, pero también eh, pasa algo afuera, un accidente o lo que sea, y me emociono, ¿no? Entonces, la emoción en sí, en el momento, no lo podemos controlar, pero sí que podemos gestionar las emociones. Y cuando cambiamos nuestras creencias, cuando cambiamos la manera de ver el mundo, de vernos a nosotros, a los demás y al mundo, esas emociones también van a cambiar. Y con ello, los resultados que veremos afuera, nuestra realidad va a cambiar. Entonces, volviendo, ¿no? Volviendo a mi experiencia, comprendí eh, que no somos pequeños, no somos pequeños, pero actuamos como tales, buscamos el amor, la felicidad fuera de nosotros y no fuera, está solo el reflejo. Y yo comprendí que realmente para poder descubrir mi grandeza, tengo que empezar a amarme. El amor propio es la clave, porque el amor empieza en mí y para poder dar amor o compartir más que nada, porque eso de ver el amor como algo que me dan, que me quitan, que doy, ¿no? Que quito, no, el amor para mí es un estado de conciencia, ¿no? Una manera también de ver las cosas. El amor, pues no conoce rencor, no hay miedo. En el amor no hay dudas, ¿no? Hay fortaleza. Esa grandeza realmente viene de ese amor. Y trabajar el amor propio son muchas cosas, porque seguro que os ha pasado como a mí, que a mí me decían, bueno, pues primero tienes que amarte a ti.
Y sí, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Muchas veces es eso, el cómo, no sabemos cómo. Ya sabemos que tenemos que amarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo a amarme? Pues ocupándome de mí y no buscando el amor ni felicidad fuera. Entonces, yo a través de la experiencia con la dependencia emocional comprendí eso, ¿no? Que es dejar de buscar fuera, en la pareja o en cualquier otra persona, ¿no? Dejar de buscar ese amor y esa felicidad. Lo podemos realmente sentir ocupándonos de nosotros mismos, ¿no? Y yo diría más, incluso no más, que es nuestra obligación moral, porque ¿cómo puedo yo responsabilizar a otra persona de que me haga feliz? ¿No? Y al final, eh, yo soy la única persona que sabe cómo hacerme feliz, ¿no? Entonces, no es tarea de otro, es tarea mía. Y pues eso, amarme es ocuparme de mí, dedicarme tiempo. Yo soy una madre y como muchas madres estamos ahí volcadas en nuestra familia, en los niños, en la pareja, en los padres, ¿no? En todos menos nosotras, por ejemplo. No, eh, hay que tener tiempo para uno mismo. Y siempre hay solución, porque tenemos excusas, que si no hay tiempo, que sí, claro, y si yo no hago, no hace nadie. No, no. Y eso, todo eso son esas creencias, ¿no? Entonces es eh, decidir, no, yo voy a buscar solución, ¿no? Pero no puede ser eso. No puede ser que yo me desviva por todo el mundo y me olvide de mí, ¿no? Porque ahí es donde empiezo a buscar el amor y la felicidad fuera, en los demás. Bueno, ¿qué más? La intuición también es una clave, ¿no? Porque al final, a mí me gusta explicar que el Dios o el universo, o como queramos llamarlo, ¿no? No está ahí fuera, ¿no? A mí me han enseñado eso, que hay un Dios ahí fuera al que yo tengo que orar y pues ahí como que estoy, ¿no? Dependiendo, ¿no? Que si me da lo que pido o no me da, ¿no? Que tengo que merecer. Y todo esto, realmente cuando tú comprendes que no hay un Dios ahí fuera, que el Dios es un todo. Y ese todo yo lo comparo a un océano. Un océano que es ese todo, todopoderoso, amoroso, generoso. em, y nosotros somos esas gotitas de ese mismo océano. Entonces, tenemos las mismas características y nosotros somos dioses en esas gotitas, esos universos, ¿no? O sea, tenemos ese poder creador igual que ese todo que nos creó. Y la intuición es ese lenguaje, ¿no? De ese Dios que está en mí, al final, ¿no? Es ese nivel de conciencia eh, más cercano a ese todo creativo. Y el amor, cuando yo estoy más cerca de esa conciencia, de que soy amor, de que yo soy ese ser divino, ¿no? Que está experimentando aquí como un ser humano, eh, empiezo a darle más importancia a esa intuición. Todos tenemos intuición, por supuesto, pero cuando más conscientes somos de quiénes somos realmente, de que no somos solo el cuerpo, no solo somos nuestra profesión, nuestro título, nuestro nombre, nuestras circunstancias,
sino que somos ese Dios creativo en acción. Allí podemos escuchar mejor esa intuición, podemos quitar esa mente que hace tanto ruido y es la mejor guía que podemos tener. Al menos es esa mi experiencia. Entonces, bueno, más o menos sería eso, ¿no? Los puntos, las claves que para mí fueron muy importantes para poder conectar con mi grandeza, comprender que yo no soy un pequeñito ser que está ahí, pues, dependiendo, ¿no? de la vida que hace la vida conmigo y comprender el poder creador que tengo. Qué bueno, Casia, muchísimas gracias, ¿eh? Mira, yo antes de que pasemos te quiero hacer alguna pregunta, ¿vale? Porque entiendo que nos has dado las claves, pero luego, por ejemplo, en ellas creo que podemos profundizar un poco. Entonces, hay una, bueno, por ejemplo, hay una que me gustaría investigar un poco más y es cómo podemos llegar a esto que tú hablabas del amor, cómo podemos llegar, de qué manera podemos llegar a esa experiencia de amor total, incondicional, profundo desde dentro. ¿De qué manera podemos llegar a tener esa experiencia o ese recuerdo? Ujú, ujú, ujú. Bueno, primero de todo, conociéndonos, comprendiendo de que tenemos unas ciertas necesidades, escucharnos, escucharnos a través de nuestro cuerpo nos habla, ¿no? Nos dice, si yo estoy triste, ¿qué es lo que pasa? Em, Indagar en todas esas reacciones que tengo ante la vida, ¿no? Porque cuando hay una emoción, hay una reacción a algo. Tenemos unas ciertas heridas, todos tenemos heridas de la infancia, eh, que no nos permiten eh, sacar, ¿no? A la luz ese amor que tenemos. Entonces, yo doy mucho hincapié en el perdón, en el perdón. Para mí ha sido clave, porque, como decía antes, en el amor no hay rencor. O sea, si yo quiero llegar a amor y realmente vivirlo, tengo que aprender a perdonar. eh, y el perdón también a veces está como un poco visto de una manera errónea. Eh, Porque muchas veces lo que hacemos es, bueno, yo perdono porque tú me has hecho daño, entonces yo, qué buena que soy, que te perdono y tal, ¿no? O cuando tengo que perdonar a alguien, ¿no? Que vaya, madre mía, ¿no? Que humillación, que, ¿no? Que tengo que pedir perdón. Y no, nada más lejos de la verdad. Yo cuando comprendí que el perdón es comprender, tanto en mi caso como en caso del otro, si yo me tengo que perdonar a mí algo, tengo que comprender primero que no he sabido hacer las cosas de otra manera. Que si yo, por ejemplo, estuve en relaciones tóxicas, yo lo he permitido. Entonces, dejar de culpar al otro y comprender que como yo soy la creadora de mi realidad, yo de manera inconsciente lo he permitido, ¿no? Ahí hay que ver porque es clave, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, yo no lo he permitido, me lo han hecho. No, a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque yo tengo unas heridas, ¿no? Y con esas heridas yo me pongo unas máscaras que me hacen actuar de manera eh, que no es desde el amor realmente, ¿no? Ujú. Y cuando yo comprendo, ¿no? Tanto en mi caso como en el caso del otro,
bueno, pues una persona pues, que me ha dañado, ¿no? Me ha hecho daño, o yo creo que me ha hecho daño. Es comprender que esa persona tiene su historia, tiene sus heridas, ¿no? Y no es en plan, bueno, hay que justificarlo. Todo esto es, ¿no? Ese concepto del ego. Entonces, hay que tomar conciencia de que hay esa grandeza tanto en mí como en el otro, pero tenemos esas heridas. Entonces, hasta que no sanamos las heridas, realmente no vivimos ese amor incondicional, ¿no? Y cuando yo comprendo, pues que el otro también ha hecho las cosas lo mejor que supo y aunque a veces parece, porque a veces parece que alguien se venga, pero se venga, toma, pues ahora te fastidias. Pero es que aún así, si tú ves que alguien te ha hecho daño con, ¿no? con esa venganza, eh, es volver a comprender. Es que no lo supo hacer de otra manera, porque él de alguna manera creyó que esa es la, ¿no? Que así tiene que hacer. Entonces, cuando comprendemos, cuando nos conectamos con, con ese niño herido, ¿no? O niña herida de la otra persona, es cuando llega el perdón, cuando yo comprendo. Entonces, no es el perdón ese del ego que es, bueno, yo perdono pero no olvido. No, no. Si yo realmente he perdonado, yo he olvidado. Es como decir, vale, es como si estuviera borrado, ¿no? Y así yo lo sentí. Entonces, cada vez que pude perdonar, y teníamos que perdonar realmente, yo creo que cada día hay algo por perdonar, porque cada día pasan cositas, ¿no? Eh, ese perdón me lleva a ese amor y sobre todo me libera, ¿no? Porque tanto estamos que si es para el otro, al final lo más importante es que nos libera a nosotros mismos. Qué bonito, Casia. Además, yo creo que sobre, bueno, sobre cada uno de los temas que has traído, creo que podríamos tener charlas totalmente individuales, ¿no? Como por ejemplo la con el perdón. Creo que podríamos tener aquí Sí, una conversación, otro directo más. Pero te agradezco que nos hayas podido explicar así en estos 25 minutos todo, porque entiendo que es bastante material, pero también es verdad que es, en el fondo, por lo que tú cuentas, siento que es un camino como que es cada vez más sencillo, ¿no? Como que buscamos esa sencillez sí, de amar, de aceptar, de perdonar. Así que no es tan complicado como parece, pero sí que es verdad que estamos, como dices tú, ¿no? Estamos con las creencias limitantes, sí, esta falta de perdón, muy buena la verdad. Y la intuición que está ahí todavía, ¿no? Tan presente como tan, con tanta fuerza, cada vez yo creo que hay más gente conectada a ella. Así que bueno, casi vamos a hacer una cosa, antes de que sí. pasemos a las preguntas de la audiencia. eh, Quiero que nos cuentes un momentito sobre que tienes un libro. Dinos sobre este libro para que podamos después también entrar en contacto contigo, que de hecho dejamos ya los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y así ya pueden entrar en contacto con Kasia Zroblowska, Zroblowska Ujú. y, entre otras cosas, por ejemplo, pedir el libro. Así que adelante, cuéntanos sobre el libro y luego vamos con las preguntas. Sí. Bueno, es mi primer libro. Hay uno segundo que se está preparando. El primer libro se llama Eres grande y de hecho el subtítulo es Tú tienes el poder para escapar de tu propio laberinto y vivir con coherencia. Y este libro lo he escrito con objetivo de eh, compartir esas herramientas y mis propias experiencias con los lectores eh, para que les ayude a descubrir esa grandeza, ¿no? A tomar conciencia de esas cosas de las que yo he tomado, ¿no? Es ver la vida de otra manera, indagar en estas creencias que tenemos limitantes, ¿no? Que no nos dejan avanzar, que no nos permiten realizar nuestros sueños, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tomar
conciencia de que eres grande, ¿no? Y es eso, es como una guía, es como una guía para poder ver las cosas de otra manera y tomar conciencia, ¿no? De esa grandeza que hay en ti. Nunca mejor dicho, qué grande, ¿eh? Qué grande, Casia. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, pasamos un mini spot y ahora volvemos contigo otra vez y con las preguntas. Muchas gracias. Por Genial. favor, os recuerdo a la audiencia, ¿eh? Nombre, pregunta y país. Si pueden escribir estas tres cosas, ideal. Y ahora vamos después a que nos las conteste Casia. Ahora volvemos. Ujú. Muy bien, pues ya estamos aquí otra vez de nuevo con Casia, nuestra queridísima Casia, y vamos a realizarle las primeras preguntas. Casia, yo sé que estás ahí también preparada. Y la Sí. primera de todas te la escribe, de hecho te ha escrito varias. Vamos a ver si podemos contestar, mínimo sí, esta, pero si luego tenemos también tiempo y podemos contestar a las que ya han hecho las demás personas, volvemos con él. Que en este caso es Ángel Rodríguez desde YouTube, que por cierto no nos ha escrito desde dónde escribe, pero yo creo que ya sé de dónde, porque como ya nos ha escrito en varias ocasiones, él de México. Creo que si no me equivoco, Ángel, luego tú me corriges. Pero te pregunta, si nos pudieras dar la diferencia entre sentimientos y emociones. Gracias. Ujú. Muy buena pregunta. Yo también he tenido problemas con esto, ¿no? Yo creo que es una diferencia bastante sutil, pero lo que yo te diría, Ángel, que sobre todo que te fijes, ¿no? En en la respuesta en tu cuerpo, porque la emoción es esa reacción del cuerpo a una circunstancia o a un pensamiento, ¿vale? Eh, Emociones más corporal, ¿no? Por ejemplo, tristeza, mm, la siento aquí en el pecho. Cuando tengo miedo, tal vez tengo el estómago encogido, ¿no? Y el sentimiento es, o sea, el sentimiento es algo, para mí, entender, es algo más duradero. Es, ¿cómo decirlo? Mm, Es que se me hace difícil, ¿no? Porque más o menos sé la diferencia, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? El sentimiento es algo que envuelve más todo el cuerpo. Em, Tal vez, fíjate, como hablaba antes de intuición, pregúntate a ti mismo, ¿no? Si siento lo que yo, ¿no? Lo que creo que siento, ¿es un sentimiento o es una emoción? No sé si con esto he podido aclarar un poco, pero sé que es una cosa que a veces cuesta. Total, y bueno, de hecho, creo que tantos autores, tantas autoras, creo que han dado diferencias entre sentimiento y emoción. Hay personas a veces que las unen, hay personas que las separan y dicen que son... Sí que había escuchado, por ejemplo, esta que tú sientes, que a mí me resuena, que como que parece que es más en el tiempo, ¿no? Como que una emoción es más reactiva, ¿no? Y la otra... Pero vamos, yo creo que esto que estabas explicando a mí me resuena. De todos modos, si por algún casual, Ángel, tú crees que quieres hacer algún matiz o lo que sea, escríbenoslo y se lo comunicamos a Casia. Vamos con más preguntas, Casia. Mira, José Lomeli, desde Estados Unidos, también te escribe y te pregunta, ¿dónde sano la herida primero? ¿En mí
o en el otro? ¿Dónde saldo? No sé si he entendido bien. Sano, ¿dónde es sano la Ah, herida? no. Eh, la herida hay que sanarla, sí, sí, no. Muy buena pregunta. José, ¿no? Ha preguntado. Bueno, sin duda en mí primero. Siempre, siempre, porque, a ver, se trata de que al final el otro es un cierto reflejo también de mí. Y la herida está en mí. Y al final todos nos tenemos que ocupar de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, yo sano mis heridas. Eso sí, tú puedes acompañar a otra persona a sanar su herida, ¿no? Pero yo siempre digo, sobre todo, ocúpate tú de las tuyas, ¿no? Que no sea alguien. Solo podemos acompañar, no podemos sanar herida en el otro, realmente. Ya, qué bueno eso también, Casia. Pues mira, vamos con más preguntas profundas, Ujú. que son como para, iba a decir, que no capciosas, pero no sé todavía, no sé si muy bien si lo que es capcioso, pero bueno, vamos a ir con Manuela Medina desde México, te pregunta, cuando yo me perdono y perdono a la otra persona, energéticamente, ¿cómo repercute en él? Muy buena pregunta. ¿Cómo te liberas eh, cuando perdonas? Porque a través del perdón te liberas, tu vibración se eleva y estás más en el amor, ¿no? Energéticamente, no sé si a eso se refiere, ¿no? Pero sientes eso en el cuerpo, sientes como una expansión, como una liberación. Total. Espero Sí, que sea sí, sí, la respuesta yo que creo que sí. espera. Mm, Yo creo que sí. De todos modos, mm, podemos ir con más preguntas. Mira, ujú. Alma Álvarez desde Colorado, Arvada, te pregunta, ¿cómo aprendo a sanar mis heridas de la infancia? Bueno, Alba o Alma, eh, Alma, precioso nombre. Eh, la sanación de heridas es un proceso. Es un proceso. O sea, yo no puedo decirte exactamente, ¿no? Ahora en 2 minutitos. Es un proceso. Es primero identificar qué herida tienes, ¿vale? Yo en mi autoconocimiento eh, me he encontrado con 5 heridas, ¿vale? Que se han detectado 5 heridas. Hay herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia, ¿vale? Eh, Normalmente tenemos varias, pero hay alguna que está más pronunciada en nosotros, ¿no? Y es comprender de dónde viene la herida, cómo me condiciona esa herida, ¿no? O sea, qué máscara me pongo, qué actitud eh, eh, tengo, ¿no? Para protegerme de esta herida, ¿no? Por ejemplo, la herida de rechazo, para dar un ejemplo un poco, ¿no? Más ilustrado. Si yo tengo herida de rechazo, yo tiendo a huir. Mi máscara es de huidizo. Entonces yo huyo de personas pues, que me quieren herir, que me quieren juzgar, criticar. Huyo de situaciones que me dan miedo. Por ejemplo, en mi caso, hablar en público para mí era un miedo, un pánico. Yo antes no podía hablar en público. Claro, era mi herida de rechazo. Cuando la empecé a sanar, y sanar es ir primero, detectar, luego comprender, ¿no? Qué comportamientos condicionan en mí y empezar a hacer lo contrario. O sea, cambiar mi actitud para ir sanando. Es como que
si yo tengo miedo a la crítica, voy y enfrento esa crítica, ¿no? Entonces empiezo a sanar. Cada vez que enfrento una situación, yo voy sanando esa herida. Espero que con esto, en el pequeño tiempo que tenemos, Total, la total, ayuda. Casia, ¿eh? De hecho, es que es verdad que para cada respuesta, si quisieras dar ahí una respuesta bien meditada y todo eso, claro, necesitaríamos, como hemos dicho antes con lo del perdón, igual con esto. Aquí necesitaríamos otra hora más para profundizar, bueno, o una vida entera, en realidad. Pero de todos modos, te agradezco que estés aquí, que nos traigas también esta información, porque luego tú también nos has dicho que luego realmente, como sabemos, el trabajo es propio, es en casa, hay que llevarlo, ¿no? Hay que practicarlo en el Sí, día a día. Entonces, mira, de momento tú nos estás ayudando a volver a hacer este proceso de indagación y a que no se nos pase porque es muy importante. Y Casia, ahora yo lo que te quiero pedir es que nos recuerdes que tienes también un curso, entonces, antes de que nos despidamos, nos recuerdas sobre el curso, os recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes para poder entrar en contacto con la super especialista los hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Y bueno, luego ya nos despedimos, nos terminamos de despedir, pero os invito a que por favor compartan este vídeo, que ya ven que tiene muchísima información para mucha gente, que seguro que hay mucha gente a nuestro alrededor que les puede servir esta información aportada, donada por Casia. Entonces, adelante, cuéntanos sobre el curso y luego te despides. sí. Muchas gracias. Pues es una mentoría, bueno, puedes, ¿no? Podemos llamarlo también curso. Es un programa o un proceso en el que justo hablamos, ¿no? De observarnos, de conocernos, de comprender, detectar las heridas, comprender, ¿no? Todo lo que nos pasa, por qué estamos en el lugar, digamos, ¿no? En un proceso que estamos. Aprendemos a amarnos y potenciamos esa escucha de la intuición. Y el programa se llama Despierta tu leona interna. A mí me encantan los felinos, por eso este título. Y además el león es, bueno, es un, espiritualmente es un animal de poder, de coraje, de autosuperación. Entonces, no es un poco el programa lo que en lo que ayuda, ¿no? Es en sacar esa fortaleza interna que tenemos todos, mental y emocional, y bueno, está destinado a mujeres, porque trabajo sobre todo con las mujeres, y pues el objetivo es en 3 meses eh, tener más seguridad en una misma, sentirse más independiente, ¿vale? Porque la dependencia emocional es la que nos hace sentir pequeñas, ¿no? Entonces ahí conectamos con nuestra grandeza, conectamos con esa intuición que tenemos, ¿no? Y aprendemos a amarnos. Y amarnos no desde el egoísmo, porque eso está muy confundido, ¿no? Allá afuera de que amor propio es egoísmo. No, no lo es, no lo es, ¿no? Por supuesto, es importante saber con qué intención hago las cosas, ¿no? Pero amor propio para mí es eso, es ocuparme de mí y darme todo aquello que yo necesito realmente sin que lo tengan que hacer los demás, ¿no? Entonces allí esa leona despierta, ¿no? Esa seguridad, esa independencia, ¿no? Sentirse completa. Hacia ahí vamos. Eso es. Qué bien, mira, estaban por aquí diciendo, mira, Leona, como con tu cabello dorado también, ¿no? Leona, total. Y también me está recomendando Ana Camargo que te diga que, mira, para próximas también puede ser muy interesante que hablemos de las máscaras de cada una de las heridas. Sería muy interesante, Sí, muy profundo. mm, Así que yo te paso sí. el mensaje y te agradezco también de toda la parte, de todo el equipo de Mindal y de toda la audiencia. Te doy muchísimas gracias, Casia.
de verdad, por traer esta información Muchas también así de esta gracias. manera. Y ya os recuerdo, como os decía también a la audiencia, los enlaces para poder entrar en contacto con Casia en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora bueno, nos despedimos, os recordamos que seguimos en este formato especial, Redescubre tu ser. Acabamos de tener esta conversación tan potente y tan hermosa con Casia. Y Casia, venga, lo intento. Es que... No te Zrovlovska, preocupes. Zrovlovska, ¿cómo has dicho? Jrudłowska. Es que claro, se Zrovlovska, escribe de wow. una manera y se lee de otra. Claro, Claro. hay que ser un león para poder, para tener valentía y leer el apellido si no vienes de, si no es tu lengua materna. Muy bien, pues Casia, muchísimas gracias, un placer. Os A pido a la ti, gente, le pido a la audiencia también que compartan este vídeo de verdad y que ya saben que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube también y en nuestra página de Mindalia Televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Casia. Mil gracias a ti, a Mindalia y a todos vosotros que habéis dedicado vuestro tiempo a vernos. Mil gracias Gracias, y hasta Casia. pronto.